¿Por qué a los carabineros les dicen pacos? Esa fue la pregunta que se hizo el entonces aspirante oficial Isaí Espinosa González y que plasmó en el artículo ¿Por qué pacos?, publicado en la revista 9 del Museo Histórico de Carabineros. ¿Quieren saber a qué conclusión llegó el aspirante Espinosa? Acompáñenos en este nuevo capítulo. Como ya sabemos, existen muchas versiones de por qué a los carabineros les dicen pacos, pero muy pocas veces nos preguntamos por el origen de esta palabra. ¿Qué sabemos de él? Que es muy antigua. Pero entonces revisemos las versiones. En julio de 1962, la revista Carabineros de Chile publicó un artículo titulado Sobre el uso de las palabras, que aborda los temas relacionados a los términos roto y paco y las connotaciones que han tenido a través del tiempo. Este escrito presenta tres versiones. La primera nos traslada hasta el siglo XIX, tiempo en que la policía era un cuerpo pequeño con alta rotación de personal y su jefe era, comillas, un ilustre godo que tenía un nombre muy español, Francisco, o mejor dicho en el lenguaje familiar, Paco. Pero por coincidencia, además de él, había entre los 7 hombres que componían los serenos, otros 2 Franciscos. Según esta versión, comillas, Paco era jefe de 2 Pacos, por lo cual se habría generalizado el nombre. Esta reseña no consigna autor y no aporta fuentes. Cabe preguntarse, ¿quién era Francisco? ¿Por qué, si fue tan famoso por tener 2 Franciscos más bajo su mando, no quedó registro de su nombre completo? Tampoco se establece claramente a qué cuerpo policial o en qué año específico fue jefe. Si bien se menciona que eran serenos, parece extraño que en la ciudad existieran solo 7, si a inicios del siglo XIX en Santiago el cuerpo se componía de 80 funcionarios. Otra versión sobre la vestimenta. Comillas, el tejido primitivo fue de alpaca, y los aguerridos guardadores del orden aparecieron de pronto arrebujados en el abrigador ropaje talar que perdura hasta nuestros días. De alpaca a paco, la economía y facilidad de expresión es evidente. Pero es válido preguntarse, ¿cuándo? No existen datos. ¿Cómo sabemos que los policías y guardianes del orden vestían mantas de alpaca? La tercera alusión narra que a fines del siglo XIX, 180 guardianes custodiaban un extenso sector de Santiago, en la ribera norte del río Mapocho, bajo jurisdicción de la 9ª Comisaría. El jefe de esta unidad, Buenaventura Ramírez Bravo, recibía constantemente quejas sobre los hurtos que afectaban a vendedores y abastecedores de frutas y verduras que venían desde Conchalí, perpetrados fundamentalmente por niños y jóvenes que huían rápidamente con su botín. Para combatir este ilícito, el comisario Ramírez recurrió a un último recurso, comillas, un guardián recién contratado, campeón en distancias cortas, a quien dotó de una larga guasca de cuero, con la cual la zurra era segura. Como quiera que Francisco Torrejón, que así se llamaba el policía, era más conocido como Paco, los jóvenes que arrancaban entonces señalaban, el Paco, guachi con el Paco. Esta versión tiene datos verificables y que son verdaderos. Sin embargo, no hay rastros de Francisco Torrejón. Además, otra alternativa revela que a los policías ya se les conocía como Pacos en 1875, mucho antes de la existencia de la 9ª Comisaría, y fue publicada por Benjamín Vicuña Maquena en su libro La Policía de Seguridad en las Grandes Ciudades Modernas. En la introducción señalaba, comillas, el nombre mismo de Paco, palabra peruana que significa siervo, es ya un calificativo innato pero popular de desprecio, así como el calificativo de ayuco, apodo con que nuestros abuelos conocían hace un siglo los primeros guardianes del orden en la capital. Es todavía un sinónimo de satélite y adulador del poder. Otra versión la entregó el coronel Franklin Troncoso Bechler, en respuesta al artículo de la revista de Carabineros de 1962. En ella menciona el Diccionario de Chilenismos y de otras locuciones viciosas de Manuel Antonio Román, publicado entre 1901 y 1918. Comillas, cuando estaba recién instituida la Guardia Civil en Chile y cuando sus individuos se llamaban vigilantes, había uno de nombre Pascual, cuya familia era del campo. Una vez, los principales de ella hicieron viaje a Santiago con el fin de ver a Paco, que como es sabido, es el diminutivo familiar que se da en Chile a los Pascuales. Apenas lo divisaron, corrieron a abrazarlo, le hicieron 1000 manifestaciones de cariño, llamándolo infinitas veces Paco arriba, Paco abajo. Y tanto lo paquearon que todos los transeúntes y circunstantes hubieron de reírse, tomando y repitiendo el nombre como término de burla. El pobre Pascual dio en enojarse, y por eso quedó confirmado con él, no ya nombre, sino sobrenombre de Paco, que luego se extendió, como sucede en dichos casos, a todos sus compañeros. Para argumentar esta historia, Román no cita fuentes. Señala además algunas obras populares donde se habla de los Pacos como los Pascuales, asegurando de esta forma que la historia del Pascual vigilante es verdadera.
Nuevamente es válido preguntarse, ¿por qué no hay registros de Pascual? ¿Realmente era tan importante en la década de 1830 ser policía como para que la familia hiciera tanta algarabía por reconocerlo como tal? Existen otras versiones que incluso mezclan las que ya se han nombrado, como la señalada por el coronel Diego Miranda Becerra en su artículo Jugando al Paco Ladrón, que mezcla la historia de Pascual con la de Francisco Torrejón, o la del coronel Ricardo Fuentealba, que en ¿Por qué nos llaman Pacos?, menos difundida, que relaciona el término Paco con los policías fiscales y los curas franciscanos que habían usado una sotana de un color similar a finales del siglo XIX y principios del XX. Ambas caen por diferentes razones, ya sea fechas o falta de fuentes. Hay otras dos referencias que no tienen una fuente específica, pero circulan en sitios de internet y son parte de la cultura popular. La primera es similar a la historia de Francisco Torrejón, pero la sitúa en 1782 al terminarse la construcción del puente de Calicanto. Francisco sería un sereno muy dado a sancionar las malas costumbres de la gente, quienes huían de este Paco que los corregía. La segunda referencia se relaciona con la documentación institucional. A partir de 1967, el tradicionalmente conocido como personal de suboficiales y tropa de fila pasó a denominarse personal a contrata. Al grueso de los carabineros se les denominaba personal a contrata de orden y seguridad, cuya abreviatura era PACOS. Ya sabemos que desde al menos 1875 se les llamaba así, por eso esta versión cae. Estas son algunas de las versiones del origen de la palabra Paco, pero como vimos, todas en alguna medida caen. Entonces, ¿por qué a los carabineros les dicen Pacos? La referencia más antigua, como señalamos anteriormente, la encontramos en Vicuña Maquena. Sin embargo, en su diccionario de chilenismos del mismo año, Zorobabel Rodríguez Benavides sale a refutar la versión de este autor. Comillas, en que vulgar y socarronamente llamamos pacos a los soldados que en España llaman guardias civiles, y por acá, en más decente estilo, policiales, no cabe duda ni disputa. Pero, ¿cuál es la etimología de esta voz? Aquí la certeza falta, si bien no falten las conjeturas. La palabra Paco, según el vocabulario americano añadido por don Amador de los Ríos a la historia de las Indias de Oviedo, sería de origen quichua, en cuyo idioma quiere decir siervo, esclavo. El señor Vicuña Maquena parece inclinarse a aceptar esta etimología a todas luces errónea. Errónea porque no existe en quichua una palabra que, significando siervo o esclavo, hubiera podido dar origen a nuestro Paco. Y errónea también porque es difícil percibir la relación que exista entre la condición de los siervos y la de los encargados de mantener el orden en las calles y plazas. Lo más probable nos parece suponer que el Paco nuestro venga del quichua Pacu, que significa rubio, castaño, bayo, como no solo es de suponerse, sino de afirmarse categóricamente con respecto al adjetivo Paco, Paca, Bayo, Vaya. Para explicarnos la sustantivación de este adjetivo, nos bastará recordar que hace algunos años no era raro ver abrigados a los policiales de Santiago con ponchos pacos, únicos capotes con que aún se defienden del frío y de la lluvia los de varios departamentos, y que no faltan en nuestra patria ejemplos de adjetivos que expresan color trocados en sustantivos que designan a las personas que de él acostumbran vestirse. ¿No llamamos vulgarmente morados a los obispos, negros a los tordos? Y por la inversa, ¿no llamamos carmelita al color de que se visten los religiosos de la Orden del Carmelo y lacre el rojo solo porque este es el color que comúnmente se da a aquel? ¿Por qué no suponer entonces que el color de los ponchos de los guardias civiles haya servido al vulgo para formarle su nombre, ya que él o no existía en la península o no había llegado a estas tierras? Paco o Paca, como queda dicho, es Bayo, Vaya, y a veces también Pardo, Parda. Parece más lógico entonces la asociación color-oficio que materialidad-oficio. O sea, no es que la manta haya sido de lana de alpaca, es el color el determinante. Si revisamos los diccionarios que están publicados en la página de la Real Academia, vamos a poder encontrar afirmaciones a lo que señalaba Zorobabel Rodríguez. Por ejemplo, en el diccionario castellano de 1788 de Esteban de Terreros y Pando aparece la siguiente acepción para Paco. Comillas, una especie de mineral o piedra metálica de un rojo amarillo que se saca de las minas de plata de Chile y del Perú. El diccionario de la RAE de 1817 menciona como definición el nombre científico anterior de la alpaca, Camelus pacos. Esta situación fue refrendada en la versión de 1884, cuando se asimiló Paco a alpaca, agregando además rojizo como parte de la serie de definiciones. Este cambio para designar a un color
comienza a verse con más claridad a partir del nuevo diccionario de la lengua castellana de Vicente Salvá de 1846, que define Paco como bermejo, comillas, y así llaman metal Paco al que tiene este color, aunque en algunas partes del Perú dan este nombre al verde cobrizo y en el Potosí a todo el que no sea acerado ni negrillo. En quechua, Paco se define como pardo, castaño oscuro, marrón o dorado, rubio o rubicundo, es decir, es una gama de colores que va desde lo amarillo hasta lo rojizo. Un hito importante en las definiciones de la palabra Paco se da en el Diccionario de la Lengua Española de José Alemany y Bolufer, de 1917, que atribuye la etimología de esta al quechua bajo el significado de rojizo, añadiendo los siguientes datos, comillas, en Chile, hablando del color de la lana de ciertas ovejas, bayo, pardo y rojizo. Tras ello, define como, comillas, mineral de plata con ganga ferruginosa, es decir, con vetas o materiales que se enrojecen por efectos de oxidación. Agregando, comillas, en Chile, celador o sereno. Esta es la primera definición de un diccionario de la lengua española en que encontramos la asociación entre Paco y policía, dando cuenta nuevamente que el vocablo Paco define un color. El Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española de la Real Academia de 1984 define Paco como un, comillas, gendarme porque usaban ponchos de color rojizo, siendo utilizado este término en Panamá, Colombia, Ecuador y Chile. Podemos concluir entonces que el apelativo Paco, dado en la actualidad a Carabineros de Chile, tiene su origen no en un Francisco o Pascual, ni tampoco en la materialidad, lana de alpaca, sino en la palabra misma Paco, que siempre ha existido. Tiene origen quechua y define un color, el mismo que vestían los antiguos policías de las ciudades. Además, fue heredado de las policías de ciudad que usaban, al decir de Zorobabel Rodríguez, ponchos pacos. Y de esta forma hemos llegado al fin de este nuevo capítulo del Museo Te Visita. Y dejaremos en la descripción de este video el link al artículo del hoy subteniente Espinosa. Y además queremos hacer una aclaración. Con esto no es que nosotros validemos el uso de esta palabra. No nos olvidemos que la connotación de las palabras las da el emisor. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales, a dar me gusta a este video y compartirlo. Y nos vemos la próxima semana.